esta sesión de videos vamos a desarrollar el tema arreglos bidimensionales o matriz. Entonces recordemos el concepto de arreglo. Es una estructura de datos con un conjunto de elementos homogéneos del mismo tipo. Cuando nuestro arreglo es numérico, todos los elementos almacenados en ese arreglo van a ser números. Cuando nuestro arreglo es alfanumérico, todos nuestros elementos almacenados en ese arreglo va a ser alfanumérico. Todas las posiciones del arreglo, todos los elementos del arreglo se identifica con un nombre en común y todos estos elementos residen en la memoria de la computadora. A cada elemento se accede por la posición que ocupa el elemento dentro de nuestro arreglo. Antes de poder utilizar, hay que reservar una zona de memoria para su uso, así como definir el número o cantidad de elementos de la estructura. Esto significa que hay que dimensionarlo. Y por último, tenemos varios tipos de arreglos según las dimensiones. En este caso nosotros vamos a concentrarnos en lo que son los bidimensionales, o sea, dos dimensiones. Tenemos entonces el arreglo bidimensional, también conocido matriz o tablas. Existen grupos de datos que son representados mejor en forma de una tabla o matriz con dos o más índices. Algunos ejemplos típicos podemos mencionar tablas de kilómetros entre ciudades, cuadros de horarios de trenes o aviones, informes de ventas periódicas por mes, por unidades vendidas. Aquí nosotros tenemos el famoso bingo, que puede ser considerado como una matriz, puede ser representado o almacenado en una matriz. Y vemos otro ejemplo de cantidad de votantes por sexo, por ciudades. Cada fila representa una ciudad y las columnas representan a la cantidad de las personas del sexo femenino que votaron y la cantidad del sexo masculino que votaron. Estos son apenas algunos ejemplos que podemos mencionar. Se puede definir tablas o matrices como arrays multidimensionales cuyos elementos se pueden referenciar por 2, 3 o más subíndices. Si se visualiza un array, un vector, que fue la clase anterior, se puede considerar esto como una fila o una columna de datos. Una fila o una columna de datos. Sin embargo, cuando el array bidimensional se puede considerar como un vector de vectores. Vector de vectores. Puede considerarse como un grupo de filas o columnas de vectores. Un array es un conjunto de elementos, ya dijimos que todos del mismo tipo. Eso se define al definir, que valga la redundancia, qué tipo de datos va a contener mi array. Un array bidimensional o una matriz consta de filas y columnas. Estas son las filas y estas son las columnas. Se llama orden de una matriz al número de filas, al número o la cantidad de filas y al número de columnas que cuenta una matriz. Y este orden es muy significativo ¿para qué? Para poder identificar cada elemento. Esto es indispensable manejar porque hace que nosotros necesitemos dos índices para poder acceder a los elementos de nuestra matriz. Vamos a mirar algunas características que seguramente vamos a encontrar en los problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo,
Cuando el enunciado habla de matriz cuadrada, significa que la matriz tiene la misma cantidad de filas y columnas. Entonces significa matriz cuadrada. Cuando el ejercicio habla o el problema habla de diagonal principal o de elementos de la diagonal principal, se refieren a estos elementos que están en la diagonal principal. Cuando el ejercicio del problema habla de la diagonal secundaria, se refieren a estos elementos que están en la diagonal secundaria. En otros problemas puede ser que hallemos la matriz traspuesta. Se refiere a lo siguiente: si nosotros tenemos una matriz 2×4, una matriz de 2 filas con 4 columnas, la traspuesta de esta matriz es una matriz 4×2, o sea, de 4 filas y 2 columnas, donde la fila de la primera fila se convierte en la primera columna y la segunda fila en la segunda columna de su traspuesta. Y por último, puede ser que encontremos en algunos problemas, por ejemplo, hallar la suma del perímetro de los elementos de una matriz, y no es más que los elementos ubicados en los costados o en las orillas, por llamarlo así, de nuestra matriz. Muy bien, vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos en una matriz. Considerando este ejemplo, mat m por n, por un lado tenemos el nombre de nuestra matriz, en este caso mat es el nombre de nuestra matriz. Tenemos la cantidad de filas, en este caso representado, o m nos indica la cantidad de filas. Tenemos las columnas de nuestra matriz, en este caso representado por la n, y ya vimos que esto se llama orden de la matriz, m por n. Recuerden que orden es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Aquí m y n son variables numéricas enteras, siempre tienen que ser números enteros. Por otro lado tenemos los elementos. Todos los números almacenados en la matriz son los elementos de la matriz. Tenemos los índices, que son fundamentales. ¿Para qué? Para poder acceder a cada uno de estos elementos, nosotros hacemos uso de los índices. Yo personalmente utilizo F para las filas, la F minúscula, y la C minúscula como índice de columnas. A ver, dimensión índice. Si tenemos un ejemplo de nuevamente una matriz m por n, una matriz se considera que tiene dos dimensiones, y por cada dimensión se necesita un índice. En la notación estándar, normalmente el primer subíndice se refiere a la fila, mientras que el segundo subíndice o índice se refiere a la columna. Cuando nosotros queremos referirnos, por ejemplo, mat fc es el elemento de la matriz que ocupa la fila f y la columna c. En este caso es el 25. Fíjense que el valor de f en este ejemplo es 2. Entonces nos ubicamos en la fila 2 y el valor del índice C es 3. Entonces fila 2, columna 3. Entonces estamos accediendo o estamos encima del elemento 25. El array mat del ejemplo se dice que tiene m por n elementos. M por n elementos. Existe entonces n elementos en cada fila. ¿Cuánto es el valor de n en este ejemplo? Es 5. Entonces tenemos 5 elementos en cada fila y tenemos m elementos en cada columna. O sea, tenemos
4 elementos en cada columna. Y un dato que tenemos que registrar, tenemos que anotar, tenemos que recordarnos que nuestros índices F, C o el nombre que nosotros utilicemos tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior para los dos índices, tanto para la fila como para la columna, siempre va a ser 1, y el límite superior para la fila, en este caso, va a ser la cantidad de filas que tenga mi matriz. En este caso yo tengo m filas, o sea, tengo 4 filas, entonces el límite superior de f va a ser 4, y tengo 5 columnas, entonces el límite superior para el índice de la columna es 5. Si en nuestro algoritmo el índice sobrepasa, el índice f, por ejemplo, sobrepasa el valor que tengo en m, se va a producir un error. Así también, si el valor que tengo en el índice c sobrepasa el valor de n, también va a producir un error. Como nosotros dimensionamos una matriz, así como un vector, nosotros dimensionamos la matriz, también tenemos que dimensionar para poder operar por la matriz. ¿Cómo hacemos? Primero debemos colocar la palabra reservada dimensión sin acento, seguido del nombre que vamos a darle a nuestra matriz. Y por último, entre paréntesis, el orden, o sea, la dimensión de mi matriz, en este caso m por n. Aquí tenemos la sintaxis. Utilizamos la palabra dimensión, no necesariamente tiene que estar en mayúscula, igual si está en minúscula, pero tiene que ser sin acentos cuando estamos trabajando con PCIM. Al lado un espacio, un solo espacio, el nombre que le voy a dar a mi matriz, y seguido, aquí no debe haber espacio entre la Z y el paréntesis, no debe haber espacios, y le indico la cantidad de filas que va a tener, una coma, un espacio, y la cantidad de columnas que va a tener mi matriz. Vamos a mirar un ejemplo para poder dimensionar una matriz. Se necesita una matriz ventas. Fíjense que ventas es el nombre que le tengo que dar a mi matriz. ¿Para qué? Para almacenar las ventas mensuales de 5 vendedores de 8 tipos de productos que vende una empresa. En esta matriz, los vendedores van a ser representados en las filas, y la cantidad de los productos que cada vendedor fue vendiendo se va a estar en las columnas, van a estar almacenados en las columnas. Entonces, de esta forma vamos a dimensionar. Dimensión, espacio, el nombre que le voy a asignar a mi matriz, al lado sin espacio, la cantidad de filas que va a tener mi matriz, coma, la cantidad de columnas que va a tener mi matriz, y cierro mi paréntesis, y al final punto y coma. De esta manera estoy dimensionando una matriz de orden 5 por 8. Recuerden que la primera letra siempre se va a referir a la fila, y el número siempre va a referir a la fila, y el segundo número siempre se va a referir a la cantidad de columnas que tengo. En este caso, mi matriz va a tener 40 elementos. Y las matrices solo se dimensionan una sola vez. ¿Y en qué parte vamos a colocar? Vamos a colocar en la parte inicial de nuestro pseudocódigo. O sea, bien aparte, una vez que ni bien definamos qué tipo va a ser nuestra matriz, inmediatamente después ya se dimensiona.
Ahora, ¿cómo hacemos el recorrido por nuestra matriz? ¿Cómo hacemos el recorrido por los elementos? Normalmente el acceso es secuencial. El recorrido de los elementos de un array bidimensional se realiza utilizando estructuras repetitivas. Así como en los vectores, vamos a utilizar estructuras repetitivas. Para realizar el recorrido de una matriz o tabla, se necesitan, a diferencia para el recorrido de un vector, para recorrer una matriz de forma secuencial se necesitan dos estructuras repetitivas. Y estas estructuras repetitivas se anidan. ¿Qué significa esto? Va uno dentro de otro. Una de las cuales va a controlar las filas y la otra estructura va a controlar las columnas. Se recorre una matriz para introducir datos, para realizar cálculos con sus elementos o bien para visualizar el elemento almacenado ya en la matriz, o sea, escribir. En las estructuras repetitivas utilizadas como variables de control, por ejemplo, f y c se utilizan como índices de la matriz, por ejemplo, f y c. Veamos entonces las dos formas de realizar el recorrido por una matriz. El primer ejemplo va a ser el recorrido por filas, considerando este ejemplo ventas de 4 filas y 8 columnas. Tenemos nuestras dos estructuras repetitivas. Dijimos que uno se anida dentro de otro, uno va dentro de otro. Aquí claramente se ve que esta estructura está dentro de esta estructura. Entonces el recorrido por fila se realiza de la siguiente manera. Todos estos numeritos que vemos aquí son las posiciones. En este caso 1,1. ¿Qué significa esto? Estamos en la fila 1, columna 1. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en la fila 2, columna 5. Entonces, el recorrido por las filas se realiza de la siguiente manera. Utilizamos nuestro índice de fila, inicializamos con 0. Utilizamos la siguiente estructura con la condición mientras f sea menor a 4. ¿Por qué 4? Porque tengo 4 filas. Incremento mi índice en 1. Inicializo mi índice de columna con 0. E inicio mi segundo estructura de control tipo mientras. Y utilizo aquí la condición mientras c sea menor a 8. ¿Por qué es c menor a 8? Porque tengo 8 columnas. Incremento mi índice de columnas. ¿Y qué significa esto? Aquí, la primera vez que entró, se incrementó en 1 mi índice de filas. Aquí, al entrar la primera vez, se incrementa en 1 el índice de la columna. Significa que ahora mismo estoy encima de este elemento. En esta posición estoy ubicado a través de mis índices. Entonces, por eso acá se dice se realiza el procesamiento. Entonces, aquí a partir de esta línea de código se realizan el procesamiento de los datos, o en este caso si uno quiere almacenar datos por teclado a mi matriz, se realiza en esta parte a través del comando leer. Entonces el recorrido se realiza de esta manera. Se recorre por filas. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Cuando se llega
al último elemento de la columna. Cuando se llega a la columna 8, esta condición va a arrojar falso, entonces va a salir de este mientras, vamos al mientras principal, se va a incrementar el índice de la fila y vamos a pasar a la fila 2. Y nuevamente el recorrido se hace desde este elemento hasta este elemento. Posteriormente en la fila 3 y por último en la fila 4. Ya cuando accedemos a la fila 4, al último elemento de la fila 4, va a salir del mientras principal, de la estructura repetitiva principal. Entonces de esta forma se realiza el recorrido por filas. Ahora vamos a mirar cómo se realiza el recorrido por columnas. Recuerden que esto es un recorrido secuencial, un elemento detrás otra. Entonces la estructura sufre un pequeño cambio. Primero aquí inicializamos nuestro índice de columna, cambia también la condición de mi mientras en mi mientras principal, y aquí primero incremento mi índice de columna, inicializo mi índice de filas, mi condición pasa a ser mi F, y fíjense los números también. ¿Por qué C menor a 8? Porque tengo 8 columnas. Porque F es menor a 4, tengo 4 filas. Pero si nosotros analizamos bien el algoritmo, el recorrido se realiza por columnas. Una vez que llega al último elemento de la primera columna, pasa a la segunda columna, voy recorriendo de esta manera hasta llegar al último elemento de mi matriz. Ahora, ¿cómo procedo a manipular los datos almacenados en el elemento, los elementos de mi matriz? Aquí hay un pequeño error, tiene que decir matriz. Cada elemento de una matriz se puede procesar como si fuese una variable simple al ocupar una posición de memoria. Los elementos de la matriz vendrán referenciados de la siguiente forma. Voy a colocar el nombre de mi matriz y al lado tengo que colocar siempre a cuál elemento de mi matriz quiero acceder, ya sea para sumar, para multiplicar o para realizar cualquier operación sobre el elemento. Tengo que indicar siempre en qué posición, en qué fila está y en qué columna está. FC, los índices, son las variables que para tomar el valor de la posición en la cual está el elemento al que se desea acceder. F es índice de fila, C índice de columna. Ya dijimos que puede tomar solamente valores enteros, y también ya dijimos que si los índices sobrepasan la dimensión, se va a producir un error. La posición de la matriz a la que deseamos acceder va entre paréntesis, así como estamos viendo aquí. Por ejemplo, si tenemos esta secuencia de códigos: ventas 2.5, asignación 28, ventas 1.1, asignación 7, ventas 3.8, asignación 10. Lo que pasa en nuestra matriz son estas asignaciones. El 28 viene a almacenarse en la posición 2.5, fila 2, columna 5. El 7 se almacena en la posición 1.1, fila 1, columna 1. Mientras que el número 10 se almacena en la fila 3, columna 8. Si tenemos el siguiente comando o instrucciones, escribir ventas 2.5, lo que va a visualizar en la pantalla es el número 28. ¿Por qué? Porque es el número 28 lo que yo tengo en esta posición, fila 2, columna 5. A ver, las instrucciones primitivas. Los elementos de una matriz se utilizan de una forma análoga a la de cualquier variable, por ende intervendrán las instrucciones de entrada.
Podemos almacenar datos en una matriz desde los dispositivos de entrada, principalmente el teclado, así como estuvimos ya trabajando con los vectores. La sintaxis, la única diferencia va a ser que utilizamos dos índices. Siempre el comando leer, al lado el nombre de mi matriz, al lado entre paréntesis, índice de fila, coma, índice de columna, se cierra paréntesis y punto y coma al final. Damos un ejemplo. Necesitamos cargar una matriz ventas con datos relacionados a la cantidad de vehículos vendidos durante el primer semestre del año por la empresa. Entonces vamos a tener la siguiente estructura. Cada fila va a representar a un vehículo, a un tipo de vehículo, y cada columna la cantidad de ventas que se realizó en esos meses. Entonces desde enero hasta junio, y en la primera fila van a ir las ventas realizadas de motos, las ventas de motos en esos meses. Entonces, para almacenar datos en ella, cuando f vale 1 y c vale 1 y ejecutamos el siguiente comando, leer ventas fc, y digitamos en el teclado el número 38, entonces el número 38 viene y se almacena en la posición donde me indican mi índice, en este caso 1 y 1. Cuando mi f vale 1 y c vale 2, y nuevamente ejecuto leer ventas fc, digito el 50 en el teclado, el 50 viene y se almacena en la fila 1, columna 2, así como me indican mis índices. Cuando f vale 1 y 3 tengo en C, y ejecuto nuevamente leer ventas fc, si digito por ejemplo 17 en el teclado, el 19 viene y se almacena en la posición 1, 3, fila 1, columna 3. Cuando f vale 1 y c vale 4, nuevamente ejecuto esta instrucción, y ahora sí, en el teclado coloco 17 y le doy enter. El 17 viene y se almacena en la posición 1, 4, o sea, fila 1, columna 4. La siguiente instrucción, leer ventas fc, cuando f vale 1, c vale 5, entonces el número que digito viene y se almacena en la posición 5, o sea, fila 1, columna 5. Y para llenar mi primera fila, siempre f vale 1, ahora mi columna se incrementó a 6, entonces ejecuto la siguiente instrucción, leer ventas fc, el número que digito, en este caso 60, viene y se almacena en la posición 6, en la fila 6, siempre en la misma fila, pero en la columna 6, en la columna 6. Entonces fíjense que todos estos comandos coinciden, son idénticos. Entonces, los valores de los índices son determinantes. A medida que fue aumentando mi índice, fue cambiando la ubicación en que se almacenaban los datos. Considerando que ya tenemos todo almacenado, pasemos a la siguiente instrucción, la instrucción de salida. Todos los elementos almacenados en una matriz podemos visualizar. La sintaxis es escribir, la palabra reservada a escribir, seguidamente del nombre de nuestra matriz, al lado entre paréntesis el índice de la fila, índice de la columna, se cierra paréntesis y punto y coma. Ejemplo, si queremos visualizar los elementos almacenados, en este caso en la matriz que acabamos de cargar, considerando que esto sea nuestra pantalla, si vamos a mostrar ahora toda la fila de bicicleta, entonces fíjense que mi F ahora mismo vale 2 y mi C vale 1,
Entonces cuando yo ejecuto escribir ventas FC, entonces qué valor me va a mostrar en la pantalla mi procesador? Me va a mostrar el número 34. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicado en la fila 2, columna 1. Entonces estoy sobre el 34. Cuando mi F y mi C valen 2, estoy sobre la fila 2, columna 2, entonces me tiene que mostrar el 27. Cuando mi F mantiene en 2, mi C ahora vale 3, entonces sigo en la fila 2, me va a mostrar el número 29. Incremento mi C, entonces paso siempre en la fila 2, pero ahora en la columna 4. Entonces muestro el número 37 en mi pantalla. Nuevamente en la fila 2, pero ahora en la columna 5. Me tiene que mostrar 40 en mi pantalla. Y para mostrar el último elemento de esta fila, siempre fila 2, columna 6. Fila 2, columna 6. Muestro el 38. Entonces de esta manera se realiza la salida o mostrar elementos almacenados en una matriz. Por último tenemos la asignación, y para explicar vamos a considerar que tenemos dos matrices y tenemos una variable num cuyo valor es el 20, y estas dos matrices, una primera matriz se llama matriz, la siguiente se llama matriz 2, y tenemos las siguientes asignaciones. Cuando mi índice de fila vale 1 y mi índice de columna vale 1, ejecuto esta asignación. ¿Cómo se asigna? Se escribe el nombre de la matriz, al lado los índices de fila y columna, se cierra y se utiliza siempre este signo de la asignación que yo estoy diciendo ahora. Le estoy asignando el 5 en esta posición de la matriz. Entonces, ¿qué ocurre allí? En nuestra matriz se borra el 38 que estaba en esta posición y se almacena aquí el 5. ¿Por qué el 5 acá y no acá? Porque es lo que me dice mi índice. El índice me está apuntando en la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Tenemos la siguiente asignación. Cuando el índice de mi fila vale 3 y mi índice de columna vale 6, estoy haciendo ahora una asignación en la matriz 2. Estoy trabajando ahora en esta matriz. Fila 3, columna 6. Fila 3, columna 6. Almaceno el valor que tengo en una variable. Entonces, ¿qué pasa cuando se ejecuta esta instrucción? El número 20 que yo tengo, ¿dónde? Que yo tengo en una variable que se llama num, viene y se almacena aquí el 20. ¿Por qué el 20 viene a almacenarse acá? Porque me está diciendo fila 3, columna 6. Si tenemos la siguiente asignación, fíjense que aquí almacenamos un número directamente a una posición. Aquí almacenamos una variable, un número almacenado en una variable, en una matriz, y en este caso estoy almacenando el elemento de una matriz a otra matriz. Entonces también se puede realizar de esta manera. Siempre hay que indicar de qué posición a qué posición quiero almacenar. Entonces cuando f vale 4, c vale 4, entonces aquí matriz fc, matriz f, fila 4, columna 2, estoy encima del 14 ahora mismo. En esa posición voy a asignar. ¿Qué voy a asignar allí? Voy a asignar lo que vale mi matriz 2 en la posición C. En este caso C estoy utilizando como índice de fila. En la posición fila C, estoy en esta fila, columna 4, estoy encima del 12. Entonces el 12 va a pasar, se va a hacer una copia
encima del 14. Entonces lo que va a ocurrir cuando se ejecuta la instrucción es una copia de este 12 encima. ¿Qué pasa con el 14? Recuerden que la asignación borra o elimina el valor anterior que tenía dicha posición. Entonces hay que cuidar ese aspecto, ese detalle hay que cuidar. Seguimos con ejemplos. Ahora cambiamos nuestro índice. Tenemos índice IJ. Fíjense que índice I es índice de fila, J es índice de columna. ¿Cómo yo sé eso? La primera letra siempre se refiere a la fila. La segunda letra o el segundo índice siempre se refiere a la columna. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Estoy haciendo una asignación de una suma. Estoy asignando el valor de una suma a una matriz. En este caso tengo 6 más num. ¿Cuánto vale num? Vale 20. Lo que me dice mi ejemplo. Entonces, 20 más 6, 26. ¿Dónde va a almacenarse el 26? Va a la matriz 2. En la fila 1, columna 5. Fila 1, columna 5. Entonces aquí tiene que venir a parar el 26. Vamos a ver si ocurre exactamente. ¿Y qué pasa con el 7 que yo tenía allí? Se elimina, se borra. Vamos a otro ejemplo. Tenemos 4 índices. Tenemos F que vale 3, C vale 1, I vale 2, J vale 2 y estoy haciendo una suma. En una variable común y corriente estoy asignando ¿qué? Estoy asignando la suma de elementos de dos matrices distintas. Estoy sumando elementos de la primera matriz con elementos de la segunda matriz y el resultado estoy asignando sobre una variable. Tengo matriz FC. ¿Cuánto vale F? Vale 3. ¿Cuánto vale C? Vale 1. Entonces, fila 3, columna 1, 42. Más matriz 2. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Matriz 2, fila 2, columna 2 es el 7. Entonces, 42 más 47 y el resultado almaceno en una variable suma. En este caso, no estoy, en este último ejemplo, la asignación no estoy haciendo encima de otro elemento de una matriz. Estoy haciendo en una variable. Por esto, el 22 y el 7 se mantienen. Porque solamente utilicé estos valores, pero la asignación hice en esta variable suma. Por esto, repetimos, estos dos valores mantienen. En todos los ejemplos utilicé las variables f, c, i y j como índices. No necesariamente tiene que ser f y tiene que ser c. Nosotros podemos elegir el nombre que le vamos a utilizar, en nuestra matriz como índice. Algunas que otras operaciones que se pueden realizar con matrices. Quiero actualizar, puedo añadir nuevos valores, puedo borrar sus valores, puedo insertar un nuevo valor, puedo ordenar sus elementos de acuerdo a un criterio, forma ascendente por filas, por columnas, forma descendente por filas, por columnas. Eso ya va a depender del enunciado del problema y puedo buscar elementos dentro de una matriz, elementos almacenados dentro de una matriz. En general, las operaciones con matrices implican el procesamiento o tratamiento de los elementos individuales. Cada uno, voy accediendo a cada elemento y voy manejando de acuerdo al problema que tengo que resolver.